Ya, ¿estamos listos? Sí. Vamos entonces. ¿Estamos listos, Katy? Sí. Ya. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Con sueño? No, porque durmieron una hora más. Ya. Vamos a orar entonces para comenzar la escuela dominical del día de hoy. Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por permitirnos estar acá. Tú conoces nuestro corazón, la necesidad que hay en él y conoces también la intención que hemos llegado hasta este lugar. Queremos aprender de ti, queremos saber lo que tú quieres de nosotros a través de tu palabra. Enséñanos, Señor. Ese es el motivo principal de estar aquí. Y todo lo que sea contrario a eso, sácalo, Señor. Y que tu palabra fluya a través de los corazones. Gracias, Señor, por este momento, por la escuela que va a comenzar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, niños, para afuera. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado la frase saquen una hoja? Es el momento. Saquen una hoja. Control sorpresa. Puede requerir servicio, sí, para que repartan lapicito. Una hojita cualquiera, pequeñita, si no es tanto color. No le pongan color, quieren cuaderno. No, una hojita cualquiera, una boleta. En los celus, si quiere. Los que son más flojitos para escribir. Con lápiz. Cualquier hojita, cualquier post-it, cualquier boleta. Un boleto de micro. Ah, no, ya no hay boleto de micro. Ya, ¿están todos con lápiz? La agilidad del pastor ahí repartiendo lápiz. Vamos a ver. Ya, ¿están listos? ¿Listos, listos? Ya. Vamos a numerar del 1 al 12 y vamos a escribir ahí los 12 apóstoles. Vamos a escribir los 12 apóstoles. No. Cada apóstol. Le voy a dar una pista. Pedro. Listo. Ya, 3 minutos. No, 2 minutos, porque si eso es rápido. Stop. No, eso no. Nabucodonosor no es apóstol, por si acaso. Melquisedec tampoco. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? ¿A cuántos llegaron? ¿A 6? ¿7? Ya, estamos entonces.
Ya, vamos a revisar entonces los apóstoles. ¿Por qué le hice esta prueba? Porque yo me la pregunté ayer y llegué a 7 por ahí. Ahí que. Entonces, es bueno repasar para ver, porque estamos hablando de ello, ¿no? ¿Qué hablamos la semana pasada? ¿Qué fue la semana pasada? ¿Memoria? ¿Alguien? Ah, última cena y primera cena. O sea, última Pascua y primera cena. Eso. Última Pascua, primera cena. ¿Jesús con quién? Con los 12. Bien, vamos a repasar los apóstoles para que tengamos en la mente quiénes están ahí en la mesa. Vamos a ver. Número 1, entonces, todos tienen a Pedro. Pedro es el número 1 en todas las listas que salen en los evangelios. Pedro sale de los primeritos. Simón Pedro. Y generalmente en todas las listas se repite más o menos la misma estándar. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿El Andrés quién era? Hermano de Pedro. ¿Y Jacobo y Juan? Exactamente. ¿Y cómo les dijo Jesús? Exactamente. ¿Qué significa eso? Hijo del trueno, porque eran muy calladitos. Tenemos 4 entonces. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ustedes vayan revisando y yo no les voy a decir, a ver, digan sus apóstoles, a ver si está bien. No. Ustedes vayan revisando, me equivoqué aquí, hay algo suyo. Número 5, Felipe. Felipe, se olvidaron. Muéstranos al Padre, ¿se acuerdan? Ya, ese era Felipe. Y este es medio desconocido, Bartolomé. Bartolomé. No, no son 14. Pero Bartolomé aparece en la lista como Bartolomé, pero en lo que se cuenta de él es, y ahí usted me va a decir, es Natanael. Natanael. Es el mismo. Sí, no voy a entrar en la raíz del nombre porque era Bar, que significa hijo de no sé qué, ya Bartolomé, por eso se llama Bartolomé. Bueno, Bartolomé entonces, o Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Que incluso Felipe lo llevó. Y Jesús que le dijo, ayer cuando estaba ahí, te vi. Ya. Llevamos Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, alias, ¿cómo le decían también? Leví, muy bien. Ya, ahí llevamos 8. Hay que orar. 9, Jacobo, puede ser Judas, sí, está en ese grupo. Jacobo, hijo de Alfeo. También hay poco detalle. Hay 2 Jacobos. Alfeo. Algunos dicen que podría haber sido hermano de Mateo. Podría. No está comprobado. Ya, quedé en Jacobo, hijo de Alfeo. Judas, Tadeo, o el otro Judas, que en la única aparición que sale, ¿se acuerda cuando pregunta algo en la cena? Y ahí dice, entre paréntesis, Judas, no el Iscariote. Ya. Vamos 10. Número 11, Simón, el celote. Simón el celote. O Simón de Caná también le decían. Ese no era Simón Pedro, este otro Simón. En la cultura de ese tiempo había muchos Simón por muchas partes. Y el último, el malandra, el Judas Iscariote. En todas las listas escritas por los evangelios, Judas
es el último. El último en nombrar, en todas las listas. ¿Por qué sería? Orden, orden, orden. ¿Por qué sería que Judas quedó al último? Porque era el traidor. Recuerda que en cada parte que se menciona a Judas, porque él lo iba a traicionar. Así se apedillaba en las Escrituras. Ahí tenemos entonces los 12 apóstoles de Jesús, los que están aquí en la cena. Bien, vamos a leer entonces lo que nos viene el día de hoy. ¿Perdimos cuánto? No perdimos. Aprovechamos estos 10 minutitos. Vamos a leer entonces, vamos a Lucas. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Para ver qué sigue. Y atento con su Biblia porque vamos a hojear muchos versículos, porque como es un evento de Jesús, de los evangelios, aparece también en otros evangelios. Entonces vamos a ir viendo qué sucede en la otra visión de otro autor del evangelio de Jesucristo. Vamos a leer entonces rápidamente del versículo 21 en adelante. Dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Hasta ahí vamos a leer. Ya tenemos entonces el contexto de lo que está sucediendo. Estamos en la última cena, o última Pascua, primera cena, usted ya sabe. Estamos ahí. Hablamos también en la clase antepasada acerca de quién era Judas y lo que iba a hacer. Entró Satanás en él, ¿recuerda? Se puso de acuerdo, le pagaron y estaba esperando solamente el momento para entregar a Jesús. Pero aquí entramos a ese detalle, porque dice: la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Recordemos que todo esto está escrito. Está escrito, habían salmos, habían profetas que escribieron sobre lo que está aconteciendo aquí. Entonces, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ahí está hablando obviamente de Judas. Y los apóstoles dijeron: es Judas. Ya hablamos de eso, ¿no es cierto? Ninguno sospechó de Judas. Ninguno. Incluso en el otro evangelio que, bueno, no tengo esa parte, pero dice que cuando lo mandó a que fuera a hacer lo que tenía que hacer, no es que le dice: lo que tienes que hacer anda a hacerlo pronto. Los apóstoles pensaban que lo mandó a comprar algo que falta, o a darle algo a los pobres. Eso pensaban los apóstoles. Nunca pensaron que iba a traicionar a Jesús. Bien. Empezaron a decir: bueno, ¿y quién va a traicionar? ¿Quién va a hacer esto? Pero entre esa disputa apareció otra disputa antigua y que ya habían tenido. ¿Sobre qué cosa? Dice el versículo 24.
Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Es primera vez que discutían eso? Vamos a verlo. Vamos, Mateo 18. Mateo 18, versículo 1. Vamos a ver qué hay en la mente de estos apóstoles. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya estaba en su mente 18.1. 18.1. Ya estaba en su mente entonces, ¿y quién es el mayor? Vamos al capítulo 20 del mismo Mateo, para que no nos movamos. Y aquí hay una historia que ya la conocemos. Vamos a leer rápidamente para tener el contexto. El 20, versículo 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién eran esos? Jacobo y Juan. Ya, la madre. Con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él les dijo, ¿qué queréis? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de la nación, y aquí es parecido a lo que le está diciendo en la cena, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Hasta ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Siguiente pasaje, Marcos 9. Marcos 9, versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿Qué estaban hablando ellos? Y dice, más ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí, ¿qué cosa? ¿Quién había de ser el mayor? Ya tenemos entonces antecedentes de que estaban peleando, estaban discutiendo. Y el último para no seguir buscando más, Lucas 9. Lucas 9, 46. Es una vieja discusión entonces esta. 9:46 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y ahí les dio una enseñanza. Entonces, ya no era una discusión nueva. No es que en ese momento, ya a ver, ¿quién es? No, ya venían de antes discutiendo. ¿Quién sería el mayor? Seguramente muchos decían, no, pero es que Pedro, tú sabías, caminó en el agua. No, pero es que... ¿sí? Hay que imaginarse también las discusiones que podrían haber tenido, ¿no? No, pero yo estuve en la transfiguración. Ah, cosas así. Pero vamos a ver lo que está ocurriendo acá. Jesús recién le estaba diciendo que iba a ser traicionado. Y no es algo menor. ¿Y ellos de qué estaban preocupados? De ellos mismos.
No les preocupó si Jesús esto le causaba pena, dolor, nada. Ya, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser este? Oye, ya, pero ¿y el Pedro es mayor? ¿Qué? Se cambió la discusión a lo que ellos tenían ya de antes. ¿Quién es el mayor? Y aquí hay un paralelo, bueno, pero lo vamos a ver más adelante. Entonces ellos estaban ajenos al dolor del Señor. Dice en Juan, vamos a Juan para que estemos ahí y vamos a ir leyendo de a poquito. Juan capítulo 13. 13. 13. 13. Juan capítulo 13. Aquí hay un paralelo porque esto sucedió en la misma cena. Entonces, una visión que tiene Juan, que no escribió Lucas. Dice el versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Él está mostrando entonces amor hacia sus discípulos, sus apóstoles. Él los amaba y los corrigió con amor. Y aquí es donde probablemente ocurre el lavamiento de pies de Jesús a sus discípulos. Y probablemente esto que leímos aquí en Lucas son probabilidades nomás. No digan, el hermano está diciendo que es así. No, son probabilidades. Puede haber sido así. De que haya dicho estas cosas mientras lavaba sus pies. Por eso vamos a ir a Juan 13 porque vamos a hacer el paralelo. Entonces acá les dice, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Ya vimos que en otra ocasión él ya les había dicho esto. Y aquí vemos la importancia de estar repitiendo lo que el Señor nos enseña. Vamos a predicar de la que usted quiera. Un mensaje que, de nuevo este ya me lo sé. Jonás ya me lo sé. Pero hay que volver a repetirlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había dicho esto y estaban de nuevo con lo mismo. Somos así. Debemos estar siempre recordando. Por eso siempre leer la palabra, leer un devocional. ¿Por qué? Porque somos olvidadizos. Incluso a veces sabemos las cosas, pero igual no le tomamos atención. Entonces es bueno volver a retomar. Les dice entonces esto, y dice, el mundo funciona en base a qué? Al poder autocrático, al dominio y la dictadura. Así funciona el mundo. Se impone el poder, el que tiene el poder domina a las personas. Pero ¿qué dice Jesús? Mas no así vosotros. No es lo mismo. No es igual. No se comparen a ellos. El mayor no es que va a estar ahí arriba. Eso le está diciendo Jesús. Si no, dice, sea el mayor entre vosotros como el más joven. ¿Por qué dice como el más joven? Como el más joven. ¿Por qué dice eso? Por inexperto, claro. Y porque aquí en los judíos el honor se medía por la edad, por la experiencia. Entonces el más joven, el que no cacha nada, entonces era menos mirado. Entonces el mayor sea como el más joven y el que dirige como el que... ¿Está leyendo? El que sirve. El que sirve. Y esto lo acompaña con un ejemplo tan obvio. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Obviamente, no es el que se sienta a la mesa. Claro, es el mayor, porque él va a ser atendido. Pero él dice, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Entonces el reino de Dios no funciona así. El que se cree mayor, como el más joven. O sea, como el menos valorado. El que dirige, como el que sirve. Y eso ya lo había dicho el Señor. ¿Marcó Mateo? Porque vamos a volver ahí. Mateo 20. Quedamos en el 26, donde dice, más entre vosotros no será así, 20:26, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a servir. Él nos está dando ese ejemplo. Entonces le está dando esta orden a los apóstoles de cómo es el funcionamiento del servicio. Ahora, ¿quiénes son los que sirven al Señor? Los que creen en Él. Todo creyente es un siervo de Dios. Todo creyente, todo aquel que ha recibido al Señor es un siervo de Dios. Va a servir. Tiene el honor de ser parte de la iglesia que Él estableció para servir en ella. Entonces vamos a ver algunos puntos de lo que significa esto. Ya otra vez, sí, otra vez porque hay que repetir las cosas. Entonces, todo creyente es un siervo. ¿Por qué servimos? ¿Alguna idea? Exacto. Agradecimiento. Servimos por agradecimiento. ¿Por qué cosa? Por lo que Él nos ha dado. ¿Qué nos dio? ¿Algo poquito? Nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio salvación. ¿Qué más queremos? A veces no le tomamos el peso a lo que es la salvación. Y, por ejemplo, tenemos una enfermedad. Ay, Señor, sáname, sáname, sáname. Oye, ya te dio la salvación. Es que el Señor a mí no me bendice. Ya te bendijo. Te bendijo con el mayor regalo de todos. La salvación. Eso debería tenernos a nosotros sin necesitar nada más. Obviamente tenemos necesidades y el Señor nos manda a orar por nuestras necesidades. ¿Tiene necesidades? Pídela. Yo sé lo que quieren pedir, pero pídala. Porque Él quiere comunicación con nosotros. Pero la salvación es lo que Él nos dio. Y en base a eso nosotros somos agradecidos. Agradecidos por la salvación que Él nos entregó. Y esa gratitud se demuestra sirviendo. Sirviendo. Entonces, ¿cómo servimos a Dios? Porque ya, servir a Dios. ¿Pero cómo lo servimos? Exactamente. En la iglesia. ¿Por qué en la iglesia? Servimos a Dios por medio de servir a los hermanos. No puedo decir a la iglesia bautista, no, porque es como servir a la institución, como que me contrató la iglesia. No, yo sirvo al hermano, a usted, a ti, a todos. Y usted, a mí, y así. Nos servimos entre nosotros. No me miren feo, tranquilo. Entonces, por medio de servir a los hermanos en la iglesia. ¿Esto es bíblico? Claro que sí. Ya lo hemos visto. No está puesto el data, pero en ese versículo que sale ahí, hay una frase que dice, los unos a los otros. Los unos a los otros. Y es una frase que se repite muchas veces cuando Pablo enseña cómo estar en una iglesia, los unos a los otros. ¿Qué cosas deberían hacer unos a los otros? Un ejemplo rápido. Amarse unos a otros. ¿Qué más? Perdonarse unos a otros. Orar unos por otros. ¿Se da cuenta? Entonces, el servicio a la iglesia, ¿cómo lo hago? Sirviendo
a mi hermano. Sirviendo a mi hermano. Alentarnos unos a otros, sustentarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, etcétera, etcétera. Pero siempre es unos a otros, entre hermanos. Y aquí hagamos un paralelo. Cuando Jesús les lavó los pies, cuando terminó de lavar los pies, Él les dijo algo. Eso tienen que hacerlo ustedes, entre ustedes. Lavarse los pies. Paréntesis. No estamos llamados a servir en nuestras fuerzas. Mire, vamos a 1 Pedro. Ahí Pedro también enseña sobre esto. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 11. Entonces les dije, no estamos llamados a servir en nuestras fuerzas. Y dice el versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a qué cosa? Al poder de Dios, al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien, ¿qué cosa? Pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vamos a servir con esa fuente de poder, la fuente de poder de Dios. ¿Por qué nos vamos a cansar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque somos humanos y nos cansamos. Pero si mantenemos oración constante y pedimos al Señor que nos revista de ese poder que Él nos da, ahí lo dice, el que ministra, ministre en el poder de Dios. Servir con gozo. ¿Por qué con gozo? Porque nuestra recompensa, ¿quién es? Es Cristo, yo no lo hago para que el pastor me vea. ¿Cuál es la finalidad? Cristo. Pablo enseñó así a la iglesia. Yo estoy dando mi vida porque yo sé a dónde voy a ir. Por eso él después dijo, para mí el morir es Cristo. Es Cristo. Que nuestra vida sea lo principal, servir a Cristo. ¿Por medio de qué? Servir a los hermanos. Servir a los hermanos. Cuando lo vemos a Él como recompensa, entonces ya nada importa, porque vamos a tener decepciones. Que nadie me ve que yo sirvo. No importa, porque yo estoy sirviendo ¿a quién? A Cristo. Él es mi final, lo que está al final de mi carrera. Yo no estoy sirviendo para que me vean, para que vean qué trabajo hice. No. Vimos recién a los apóstoles. Muchos apóstoles no supimos casi nada. No está escrito. Pero eso no significa que no hayan hecho nada. Ellos hicieron, ellos pregonaron el evangelio. Pero no se nombró. Entonces, servir con gozo. Servir con gozo porque estamos sirviendo a Jesús. El poder de Dios nos capacita y fortalece en el servicio. Eso lo dije delante. Todo lo que tenemos, lo hemos recibido ¿de quién? De Dios. Todo lo que tenemos. Entonces, si todo lo recibimos de Él, lo más lógico es poner todo lo que tenemos a su servicio, porque no es nada de nosotros. Nada es nuestro. ¿Y qué cosas tenemos? Aparte de cosas materiales que el Señor nos da, tenemos nuestro tiempo, tenemos habilidades, tenemos fuerza, tenemos recursos, etc. Sirvamos entonces a Dios, o para la gloria de Dios, como decía Pedro, para que Dios sea glorificado. ¿Qué dijo Jesús? Me conocerán a mí cuando los vean a ustedes cómo se
cómo se aman. Entonces, ese es el llamado, a servir a la iglesia o servirnos entre nosotros. ¿Pero qué servicio? En lo que sea. Uno sirve, estando aquí, asistiendo, sirve. ¿Pero por qué? Porque yo lo veo. Y eso me anima a mí. Yo veo, hay un hermano que está interesado en la palabra. Me animo. Aunque no haga nada, se siente, pero eso me anima. Y así, cualquier cosa, podemos hacer algo, podemos bendecir al hermano. No es necesario que alguien venga y le, oye hermano, no, podemos tomar iniciativa, podemos ver, si vemos una necesidad que a lo mejor nadie se ha dado cuenta, yo me acerco al hermano y digo, oye, vi esto, estoy para ayudarte. Volvamos a Pedro. ¿Borró Pedro o no? ¿Lo sacó? Porque aquí da un poquito más de detalle de lo que es el servir. Dice, versículo 7 en adelante vamos a leer, del mismo que leímos, capítulo 4, primera de Pedro. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros, o sea, los unos a los otros, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué más? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Recordemos que en ese tiempo se estaba expandiendo la iglesia, el evangelio, y había muchos enviados que tenían que llegar a pueblos y se iban a hospedar ¿dónde? No iban a ir a un hotel de ese tiempo, sino que buscaban a los hermanos y los hermanos los recibían en sus hogares. A veces no los conocían, pero como llevaba el mensaje, por eso dice, hospedaos los unos a los otros. Hospedarse. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y eso también lo hemos visto, lo que es los dones que Dios nos ha dado. ¿Son para qué? ¿Para guardarlos? No, para compartirlos, para darlos a los demás, a los hermanos. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por gracia estamos aquí en una congregación con hermanos para servir, para servir. Para eso estamos. Pero es que yo no sé hacer, no importa. No está diciendo que esto es específico, en esto te va a servir. No, dice conforme al don que te ha sido entregado. Que esté en nosotros el anhelo de servir. No tergiversemos lo que el Señor estaba enseñando. Vamos a Juan, para que veamos este momento que le está enseñando estas cosas a los discípulos. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Vamos a ver. Juan capítulo 13. Ya leímos el versículo 1, vamos a leer entonces ahora desde el versículo 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, él les dijo, oigan, yo soy el mayor. ¿Dijo eso? No, no les enseñó así. Y ya vimos el título. Sabiendo Jesús que el Padre, ¿qué cosa? ¿Le había dado qué cosa? Todas las cosas, no algunas, todas las cosas están en sus manos. Y que había salido de Dios y a Dios iba. ¿Qué hizo? Con todo ese poder, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
¿Pregunta? 5. Chanfle. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Y ellos peleando quién era el mayor. Qué vergüenza para ellos. Por eso Pedro, a lo mejor estaban todos calladitos cuando Jesús empezó a lavar los pies, a decirle las cosas que estábamos recién analizando. Dice, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro, me encanta Pedro, su actitud tan nosotros. Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Como que sacó la voz por todo, porque estaban todos ahí. Quizá ellos no tendrían ningún problema en lavarle los pies a Jesús, pero que él esté lavando a ellos. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Quién era el que estaba cochinito? El Judas. El Judas estaba... Y dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies. ¿Qué cosa? Los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y miren lo que dice después. Por eso ahí concuerdan los pasajes. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Son promesas que le está dando Jesús a sus apóstoles. 2 minutos. Entonces, si bien nosotros que sabemos la historia, sabemos que ellos después, ¿qué pasa? Cuando arrestan a Jesús, se van. Pero también que conocemos la historia, ellos son restaurados y comienzan la iglesia. Y aquí en los últimos versículos que leímos, dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí vemos el amor del Señor con ellos. Y también refleja que ellos sí eran limpios, como leímos en Juan, porque también habían permanecido con Él. Se hubieran ido antes. Yo pues, y este privilegio para ellos, os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Eso era inmediato? No, tenían que pasar el proceso difícil que venía. Tenían que esparcir, tenían que estar... Y el término de cada apóstol no es muy bonito que digamos. No sale el final de todos los apóstoles en la Biblia, pero también hay historias donde habla de cómo murieron algunos de los apóstoles. Y murieron con gozo. ¿Han pensado en eso? Y muchos cristianos también morían con gozo, que uno dice, pero ¿cómo? Si está muriendo. Que incluso Pedro, la historia dice
que Él no quiso crucificarse como su Señor, porque se sentía indigno de morir así. ¿Y nosotros cómo está nuestro pensamiento acerca de eso? A veces cuidamos demasiado nuestra vida y no la ponemos al servicio del Señor. Y la cuidamos, y que la salud, y que esto, y que no nos vaya a pasar algo. No se trata de tener pensamientos suicidas, no se trata de eso. Pero a veces valoramos demasiado o cuidamos demasiado el tener vida. De hecho, piense que el éxito de las películas de terror son eso, porque tienen terror porque los van a matar. Esa es la base de las películas de terror, son eso. Alguien me va a matar. ¿Y si alguien nos va a matar a nosotros? ¿Y si fuera por el Evangelio? ¿Hemos pensado eso? ¿Nos entregamos? Ah. Para mí el morir es Cristo, dijo Pablo. Nuestro esfuerzo entonces es en servir. Servir al Señor. ¿Cómo sirvo al Señor? Sirviendo a los hermanos. Esa es la mentalidad. Yo sirvo a los hermanos. Si estoy limpiando una silla, no estoy limpiando, para que me vean que estoy limpiando una silla y que yo la dejo más limpia que todos. No. Yo estoy limpiando una silla porque aquí va a haber un hermano que se va a sentar. Yo pienso en eso. El hermano que sea. Pero aquí, que vea que hay un trabajo. Que el hermano se siente y se sienta cómodo. Que yo vea eso. O si veo una basura por ahí, ¿dónde hay una escoba? No, yo no hago esas cosas. Servir. Servir a los demás. Vemos el pasto un poquito largo afuera. El pastor como que está largo el pasto. El pastor le dice al tiro, venga, sábado a cortar el pasto. Aunque venga solo. Pero él lo va a hacer, ¿para qué? Yo vine solo a cortar el pasto. No, es para que cuando venga y se vea bonita la entrada. Simplemente eso. Es compartir con el hermano la bendición de ser hijo de Dios. Somos hijos de Dios, servimos al hermano. Compartimos, ponemos nuestra disposición, nuestro tiempo, nuestras habilidades. Si sabe hacer algo, lo pongo a disposición de los hermanos, porque a eso venimos, a compartir y a edificarnos. Somos parte de esta edificación del cuerpo de Cristo. Y lo principal, una cosa es servirnos aquí, pero también lo principal, nuestro llamado es a compartir con los que no creen en el Señor, para que ellos puedan creer. Esa es nuestra principal tarea. Y una vez que ya ellos crean, también vamos a servir. O también, como decía Juan, vamos a lavar los pies de todo aquel que cree. Los vamos a servir. Ellos pensaban a lo mejor que era una tarea humillante. Por eso nadie dijo nada. Aquí no hay sirviente que nos lave los pies. Bueno, calladito nomás. Y nadie hace ese proceso. Porque nadie quería lavarse los pies entre ellos. Ya sabemos la discusión que había entre ellos. Entonces, nadie quiso decir, ya, yo les voy a lavar los pies. No, porque todos tenían un cierto rango de superioridad. Yo soy el apóstol de Jesucristo. ¿Cómo voy a andar lavando los pies? Pero Jesús les enseñó con el ejemplo. Y así lo vimos. Preguntas. Para que responda el pastor. Bien, ¿todo bien? Todo bien. ¿Se aprendió los dos apóstoles? No, ya se lo olvidó. Sí, a mí también se me olvidó. Pero ya lo repasamos. Bien, vamos a orar entonces y vamos a pasar un momento de desayuno o break o como quiera llamarlo, donde también hacemos servicio. También la Biblia, cuando comenzó la iglesia, ¿qué hacían ellos? Compartían el pan. Ya, eso vamos a hacer. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias porque eres fiel, eres bueno y nos muestras la importancia de la finalidad, por qué estamos aquí. Te venimos a servir, pero lo hacemos sirviendo a nuestro hermano. Esa es la forma, Señor, de mostrar
el servicio, mostrando amor hacia mi hermano. Ayúdanos para que esté eso en nosotros siempre y para que lo recordemos y lo apliquemos a nuestra vida. Que nuestra finalidad es servir a nuestro hermano en lo que sea. Estamos para edificarnos, estamos para ayudarnos, estamos para exhortarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. ¿Cómo les fue a los niños?